en las tierras áridas y montañosas de la Sierra Madre Occidental, donde el sol abraza con fuerza las rocas rojizas y los pinos se mecen con el viento del desierto, vivía Yaretsi Contreras, una joven de 19 años que había nacido sin la capacidad de hablar. Su hogar era un pequeño pueblo llamado San Miguel de Bavispe, en la frontera entre Sonora y Chihuahua, tierras que alguna vez pertenecieron a los apaches. Yaretsi trabajaba en la tienda de abarrotes de su tía Lupe, una mujer robusta y de carácter fuerte que la había acogido tras la muerte de sus padres en un accidente automovilístico cuando ella tenía apenas 12 años. La rutina diaria era simple: despertar al amanecer, ayudar con el desayuno, abrir la tienda, atender a los clientes con sonrisas y gestos, y cerrar al anochecer. Una vida tranquila, pero solitaria. «Yaretsi, atiende al señor, mientras yo termino de acomodar estos productos», gritaba su tía desde el almacén. La joven asentía y se acercaba al mostrador con una pequeña libreta donde escribía para comunicarse. Los habitantes del pueblo la trataban con una mezcla de lástima y desconcierto. Algunos la consideraban la mudita, otros simplemente evitaban interactuar con ella para no sentirse incómodos. Yaretsi había aprendido a vivir con esas miradas, con los susurros a sus espaldas, con la sensación constante de ser invisible aún estando presente. El único consuelo de Yaretsi era dibujar. Cada noche, después de cerrar la tienda, se sentaba en el pequeño patio trasero de la casa y dibujaba bajo la luz de una lámpara vieja. Sus dibujos capturaban la vida del pueblo, los rostros de las personas, las montañas lejanas, pero también reflejaban su soledad, su anhelo por ser comprendida. A veces dibujaba bocas abiertas, como si gritaran palabras que nunca podrían salir de la suya. Un día de mercado, mientras ayudaba a su tía a cargar cajas de verduras frescas, Yaretsi observó a un hombre mayor que no había visto antes en el pueblo. Tendría unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y marcado por profundas arrugas que parecían contar historias. Vestía una camisa de mezclilla desgastada y un sombrero que protegía su rostro del implacable sol sonorense. Pero lo que más llamó la atención de Yaretsi fueron sus ojos, oscuros y profundos, que parecían ver más allá de lo visible. «Es Carlos Nakai», comentó uno de los clientes habituales a su tía. «Dicen que es uno de los últimos apaches que quedan por aquí. Vive solo en las montañas, baja al pueblo una vez al mes para lo indispensable». Yaretsi lo observaba mientras él seleccionaba cuidadosamente algunas frutas, semillas y hierbas. Cuando el hombre se acercó al mostrador para pagar, sus miradas se cruzaron. Por un instante, Yaretsi sintió que aquel hombre podía ver dentro de ella, como si leyera todas las palabras que nunca había podido pronunciar. «¿Cuánto es por todo, joven?», preguntó con una voz profunda y calmada. Yaretsi tomó su libreta y escribió el precio. El hombre sacó algunos billetes arrugados de su bolsillo y los colocó sobre el mostrador. Mientras Yaretsi le daba el cambio, él la miraba fijamente. «Tienes mucho que decir, pero nadie escucha, ¿verdad?», dijo el hombre en voz baja. Yaretsi se quedó inmóvil, sorprendida. Era la primera vez que alguien en el pueblo reconocía su situación de esa manera, sin lástima, sin incomodidad, simplemente como un hecho. Ella asintió lentamente. «Los apaches creemos que los ojos son ventanas del alma, y tus ojos hablan más que muchas bocas que he escuchado en mis años», continuó el hombre. «Me llamo Carlos. Estaré aquí hasta mañana, luego regreso a las montañas». Tomó sus compras y salió de la tienda, dejando a Yaretsi con una extraña sensación de haber sido realmente vista por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, Yaretsi no pudo dormir. Pensaba en las palabras del anciano apache, en su mirada penetrante. Sentía una inexplicable conexión con aquel desconocido.
Tomó su cuaderno y comenzó a dibujar su rostro, intentando capturar esa mirada que parecía entenderla sin palabras. Al amanecer, antes de que su tía despertara, Yaretsi salió de casa. Sabía que el anciano había mencionado que estaría en el pueblo hasta ese día, y algo dentro de ella la impulsaba a buscarlo. Caminó hasta la pequeña plaza central, donde algunos vendedores comenzaban a instalar sus puestos. Allí estaba Carlos, sentado en una banca, observando el amanecer. Yaretsi se acercó tímidamente y se sentó a su lado. El hombre no pareció sorprendido por su presencia. «Buenos días, joven», dijo sin apartar la vista del horizonte. «¿Vienes a escuchar historias o a contar las tuyas?» Ella sacó su libreta y escribió: «Nunca he podido contar mis historias». El anciano sonrió. «Eso no es cierto. Las cuentas todo el tiempo, solo que no usas la voz que la mayoría espera escuchar». Yaretsi lo miró confundida. Para los apaches, la comunicación va más allá de las palabras. Nuestros antepasados entendían el lenguaje del viento, de las montañas, de los animales. La voz es solo una de las muchas formas de expresión. Durante las siguientes horas, Carlos le habló sobre la historia de su pueblo, los apaches. Le contó cómo habían sido guerreros temidos, cómo habían resistido la conquista española y después la mexicana, y cómo finalmente habían sido desplazados de sus tierras ancestrales. «Nuestro pueblo conoció el silencio forzado», explicó. «Nos prohibieron hablar nuestra lengua, practicar nuestras costumbres. Pero encontramos otras formas de mantener viva nuestra identidad, nuestra voz». Yaretsi escuchaba fascinada, escribiendo ocasionalmente alguna pregunta en su libreta. Por primera vez sentía que su silencio no era una barrera, que alguien realmente quería comunicarse con ella. «Sabes, tengo un nieto que vive en Hermosillo», comentó Carlos. «Se llama Miguel. Es profesor en una escuela para niños con discapacidad. Creo que deberías conocerlo». Yaretsi escribió: «¿Por qué?» «Porque él también sabe escuchar a quienes hablan sin palabras», respondió el anciano con una sonrisa. «Y porque tal vez pueda ayudarte a encontrar tu voz, la que siempre has tenido, pero nadie ha sabido escuchar». Cuando Yaretsi regresó a casa, su tía estaba preocupada y molesta por su ausencia sin aviso. «Me tenías con el alma en un hilo. ¿Dónde andabas metida?», reclamó Lupe. Yaretsi escribió rápidamente: «Conocí a alguien que me entiende». Su tía suspiró. «Ay, Yaretsi, siempre con tus fantasías. Ya estás grande para andar soñando. La vida es dura, y más para alguien como tú. Tienes que ser práctica». Esa noche, mientras todos dormían, Yaretsi tomó una decisión. Empacó algunas de sus pertenencias en una mochila vieja, algo de ropa, sus cuadernos de dibujo, lápices y la foto de sus padres. Dejó una nota para su tía: «Voy a Hermosillo a buscar mi voz. No te preocupes por mí. Regresaré cuando tenga algo que decir y alguien que quiera escucharlo. Gracias por cuidarme todos estos años. Con cariño, Yaretsi». En la madrugada, tomó el primer autobús que salía hacia Hermosillo, la capital de Sonora, una ciudad que solo conocía por las historias que escuchaba en la tienda. El miedo y la emoción se mezclaban en su pecho mientras el autobús avanzaba por la carretera, alejándose del único hogar que había conocido. No sabía exactamente cómo encontraría al nieto de Carlos, ni qué haría en una ciudad tan grande, siendo una joven muda de un pequeño pueblo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que iba hacia algo, no solo existiendo en el vacío de su silencio. Mientras el paisaje desértico pasaba veloz por la ventanilla, Yaretsi dibujaba en su cuaderno el rostro de Carlos, el anciano apache que había visto en ella lo que nadie más había querido ver: una persona con una historia que contar. El autobús llegó a Hermosillo cuando el sol ya estaba alto. El calor era sofocante, muy diferente al de las montañas de Bavispe. Yaretsi descendió con su pequeña mochila, sintiéndose abrumada por el bullicio de la terminal.
Nunca había estado en una ciudad tan grande, con tantas personas moviéndose apresuradamente, tantos ruidos, tantos olores. Se sentó en una banca para orientarse y pensar en su siguiente paso. ¿Cómo encontraría a Miguel, el nieto de Carlos? Solo sabía que era profesor en una escuela para niños con discapacidad, pero no tenía un apellido, una dirección, un número telefónico. Hermosillo era una ciudad de más de 800,000 habitantes. Encontrar a una persona con tan poca información parecía imposible. Con su libreta en mano, se acercó a un puesto de información turística. Escribió: «Busco escuelas para niños con discapacidad. ¿Puede ayudarme?». La mujer del puesto la miró con cierta desconfianza. «Hay varias en la ciudad. ¿Alguna en particular?». Yaretsi escribió: «Busco a un profesor llamado Miguel. Es nieto de un hombre apache». «Lo siento, no puedo ayudarte con tan poca información», respondió la mujer, ahora claramente incómoda. «Tal vez deberías contactar directamente con las escuelas». Le entregó un mapa de la ciudad, donde marcó la ubicación de algunas instituciones educativas especiales. Yaretsi agradeció con una sonrisa y salió de la terminal. El calor era implacable mientras caminaba por las calles de Hermosillo. Se detuvo en un pequeño café para refrescarse y planificar su búsqueda. Con el mapa extendido sobre la mesa, marcó un recorrido para visitar las escuelas más cercanas primero. «¿Puedo ayudarte con algo?», preguntó una mesera acercándose a su mesa. Yaretsi escribió en su libreta: «Un vaso de agua, por favor. Y si conoce alguna escuela para niños con discapacidad donde trabaje un profesor llamado Miguel, me sería de gran ayuda». La mesera leyó la nota y miró a Yaretsi con curiosidad. «No conozco personalmente ninguna, pero mi prima trabaja en el Centro de Atención Múltiple del sur de la ciudad. Podría preguntarle si conoce a ese profesor». Yaretsi asintió entusiasmada y escribió: «Gracias. Cualquier información sería útil». Mientras esperaba, Yaretsi observaba a las personas en el café. Parejas conversando, ejecutivos hablando por teléfono, estudiantes riendo. Todos comunicándose con una naturalidad que ella nunca había experimentado. Sintió una punzada de duda. Había sido una locura venir hasta aquí basándose solo en las palabras de un anciano que apenas conocía. La mesera regresó con el agua y una sonrisa. «Mi prima dice que conoce a un Miguel que trabaja en el Instituto Sonorense para Niños con Necesidades Especiales. Está a unas 10 cuadras de aquí». Le anotó la dirección en un papel. Con renovada esperanza, Yaretsi pagó su consumo y se dirigió hacia la dirección indicada. El instituto era un edificio moderno de 2 pisos, pintado de colores vivos, con un mural en la entrada que mostraba niños jugando. En la recepción, mostró su libreta a la secretaria. «Busco al profesor Miguel. Soy amiga de su abuelo Carlos». «¿Miguel Nakai?», preguntó la secretaria. «Está dando clases ahora mismo. Termina en media hora. Puedes esperarlo allí si gustas», señaló una sala de espera con sillas cómodas. Yaretsi sintió que su corazón se aceleraba. Lo había encontrado, o al menos eso parecía. Se sentó a esperar, observando las fotografías en las paredes que mostraban actividades con los niños, celebraciones, momentos cotidianos de aprendizaje y juego. Finalmente sonó un timbre y los pasillos comenzaron a llenarse de niños y profesores. Yaretsi observaba atentamente, tratando de identificar a alguien que pudiera ser el nieto de Carlos. «¿Buscas a alguien?», preguntó una voz a su espalda. Al voltear, Yaretsi se encontró con un hombre joven, de unos 30 años, con el mismo tono de piel cobriza y los mismos ojos profundos de Carlos, aunque sin las arrugas de la edad. Llevaba el cabello negro recogido en una pequeña coleta y vestía una camisa casual y pantalones oscuros. Yaretsi sacó su libreta y escribió rápidamente: «¿Eres Miguel Nakai?». El hombre asintió, mirándola con curiosidad. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?». Ella escribió: «Soy Yaretsi Contreras, de Bavispe. Conocí a tu abuelo Carlos ayer. Él me habló de ti». La expresión de Miguel cambió de curiosidad a sorpresa.
¿Mi abuelo? ¿Hablaste con él en Bavispe? Yaretsi asintió y continuó escribiendo. Me dijo que podrías ayudarme a encontrar mi voz. Miguel leyó las palabras y sonrió con una mezcla de ternura y comprensión. Eso suena como algo que diría mi abuelo, siempre hablando en metáforas y enviándome personas que cree que necesitan ayuda. Hizo una pausa y luego agregó, ¿te gustaría tomar un café y contarme más? En una pequeña cafetería cerca del instituto, Yaretsi le contó a Miguel toda su historia a través de su libreta. Le habló sobre su vida en Bavispe, sobre cómo se sentía invisible a pesar de estar siempre presente, sobre cómo el encuentro con Carlos había encendido en ella una chispa de esperanza. Mi abuelo tiene un don para ver lo que otros no ven, comentó Miguel, después de leer todo lo que Yaretsi había escrito. Y parece que vio algo especial en ti. Yaretsi escribió, ¿pero cómo puedes ayudarme? ¿Qué quiso decir tu abuelo con encontrar mi voz? Miguel tomó un sorbo de su café antes de responder. Trabajo con niños que tienen diferentes formas de comunicarse con el mundo. Algunos no pueden hablar como tú. Otros no pueden oír. Algunos tienen dificultades para comprender lo que les rodea. Mi trabajo es ayudarles a encontrar su forma única de expresarse, de conectarse. Hizo una pausa y continuó. ¿Has oído hablar de la lengua de señas? Yaretsi asintió. Había visto algunas veces intérpretes de lengua de señas en la televisión, pero en su pequeño pueblo nadie la conocía o utilizaba. Es un lenguaje completo, con su propia gramática y complejidad, explicó Miguel. Te permite expresar absolutamente todo lo que podrías decir con la voz, y hay una comunidad entera de personas que la utilizan para comunicarse. Yaretsi escribió, ¿podrías enseñarme? Podría, respondió Miguel, pero primero necesitamos resolver algunas cosas prácticas. ¿Dónde estás quedándote en Hermosillo? La joven bajó la mirada y escribió, acabo de llegar. No tengo dónde quedarme ni mucho dinero. Miguel suspiró. Mi abuelo siempre enviándome gente sin un plan concreto. Sonrió para suavizar sus palabras. Tengo una amiga que alquila habitaciones a estudiantes. Podría hablar con ella para que te deje quedarte mientras buscamos una solución más permanente. Esa noche, Yaretsi se instaló en una pequeña habitación en casa de doña Rosario, una mujer mayor que alquilaba cuartos a estudiantes universitarios. La casa estaba cerca del centro, en un barrio tranquilo de Hermosillo. Miguel me explicó tu situación, dijo doña Rosario mientras le mostraba la habitación. Puedes quedarte el tiempo que necesites, siempre y cuando ayudes con los quehaceres de la casa. Yaretsi asintió agradecida y escribió en su libreta. Gracias por su amabilidad. Ayudaré en todo lo que pueda. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Por las mañanas, Yaretsi ayudaba a doña Rosario con la limpieza y la preparación del desayuno para los estudiantes. Por las tardes, iba al instituto donde Miguel le daba clases de lengua de señas mexicana. Aprender un nuevo idioma era fascinante y desafiante. Sus manos, acostumbradas a dibujar, ahora tenían que aprender a formar letras, palabras, oraciones. Miguel era un profesor paciente y entusiasta. «Tienes buena memoria visual», comentó un día después de una lección particularmente productiva. «Eso te ayudará mucho. La lengua de señas es muy visual, muy expresiva». Yaretsi estaba absorta en su aprendizaje, pero no dejaba de pensar en su tía Lupe y en Bavispe. Después de 2 semanas en Hermosillo, decidió enviar una carta. «Querida tía Lupe, estoy bien, me encuentro en Hermosillo, aprendiendo lengua de señas con un profesor muy amable. Por primera vez siento que estoy encontrando mi camino. No te preocupes por mí. Te llamaré pronto desde un teléfono público. Con cariño, Yaretsi». Un sábado por la tarde, Miguel la invitó a un evento especial. «Es una reunión de la comunidad sorda de Hermosillo», explicó. «Creo que te hará bien conocer a otras personas que se comunican con las manos». El evento se realizaba en un centro cultural.
Había unas 50 personas de todas las edades, conversando animadamente con sus manos. Yaretsi se sentía nerviosa pero también emocionada. Miguel la presentó a varios de sus amigos. Al principio, Yaretsi se comunicaba lentamente, insegura de sus señas recién aprendidas. Pero pronto se dio cuenta de que todos eran pacientes y comprensivos. Nadie la miraba con lástima o incomodidad, como solía ocurrir en Bavispe. «Me llamo Yaretsi», señaló con sus manos a una joven de aproximadamente su edad llamada Laura. «Estoy aprendiendo lengua de señas». «Bienvenida», respondió Laura con señas fluidas y una sonrisa cálida. «Yo nací sorda. He usado señas toda mi vida». Durante las siguientes horas, Yaretsi conversó más de lo que lo había hecho en toda su vida. Aunque sus señas eran básicas, sentía una libertad que nunca antes había experimentado. Aquí nadie esperaba que hablara con la boca. Las manos eran el medio natural de comunicación. Cuando regresaban del evento, Yaretsi estaba radiante. Escribió en su libreta para Miguel: «Por primera vez me sentí parte de algo, no aparte de todo». Miguel sonrió. «Eso es exactamente lo que mi abuelo quería para ti. No se trataba solo de aprender lengua de señas, sino de encontrar tu comunidad, tu lugar en el mundo». Con el paso de las semanas, Yaretsi progresaba rápidamente en su aprendizaje. No solo asistía a las clases con Miguel, sino que también comenzó a participar en talleres para personas sordas y a reunirse regularmente con Laura y otros amigos que había hecho en la comunidad. Un día, Miguel le dio una noticia inesperada. «El instituto está buscando un asistente para las clases de arte. Mencionaste que te gusta dibujar, ¿verdad? Podrías aplicar para el puesto». Yaretsi dudó. Escribió: «Pero no tengo estudios formales en arte ni experiencia enseñando». «Tienes pasión y sensibilidad», respondió Miguel, «y entiendes como pocos lo que significa buscar formas alternativas de expresión. Creo que serías perfecta para trabajar con estos niños». Después de pensarlo unos días, Yaretsi decidió aplicar. Preparó un portafolio con sus mejores dibujos, y con la ayuda de Miguel, escribió una carta explicando por qué quería el trabajo. Para su sorpresa, fue seleccionada para una entrevista. La directora del instituto, una mujer de mediana edad llamada Carmen, la recibió en su oficina. «Miguel me ha hablado mucho de ti», dijo Carmen mientras revisaba el portafolio. «Tienes un talento natural para capturar emociones en tus dibujos. Eso es muy valioso para trabajar con nuestros niños». Yaretsi señaló: «Quiero ayudar a otros a encontrar su voz, como yo estoy encontrando la mía». Carmen sonrió, comprendiendo perfectamente sus señas. «Ese es exactamente el espíritu que buscamos en nuestro equipo. El puesto es tuyo si lo quieres». Esa tarde, Yaretsi llamó desde un teléfono público a la tienda de su tía en Bavispe. Cuando Lupe contestó, le pasó el teléfono a Miguel para que explicara la situación. «Señora Lupe, soy Miguel Nakai, profesor en Hermosillo», dijo. «Quería informarle que su sobrina está bien. Ha estado aprendiendo lengua de señas y acaba de conseguir un trabajo como asistente en nuestro instituto». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, la voz de Lupe, quebrada por la emoción: ¿Está realmente bien? La he extrañado mucho. Nunca supe cómo comunicarme con ella, cómo hacerla sentir parte de nuestra familia. Quizás ese fue mi error». Miguel miró a Yaretsi, que observaba atentamente, tratando de adivinar la conversación. «Está más que bien, señora. Está floreciendo, y creo que le gustaría que usted fuera parte de este nuevo capítulo de su vida». Después de colgar, Miguel le transmitió a Yaretsi la conversación. Ella se quedó pensativa un momento y luego señaló: «Quiero que mi tía venga a visitarme. Quiero mostrarle quién soy ahora». Miguel asintió. «Creo que es una excelente idea. Las familias también necesitan aprender nuevas formas de comunicarse, de conectarse». Mientras caminaban de regreso a casa de doña Rosario, Yaretsi sentía una mezcla de emociones. Gratitud hacia Miguel y Carlos
por abrirle este nuevo mundo, orgullo por su progreso y su nuevo trabajo, y una extraña paz interior al saber que estaba construyendo un puente hacia su pasado, no huyendo de él. Esa noche dibujó un retrato de Carlos, el anciano apache que había visto en ella lo que nadie más había visto. Debajo escribió: «Gracias por enseñarme que mi voz siempre estuvo ahí, esperando a que alguien supiera escucharla». 6 meses habían pasado desde que Yaretsi llegó a Hermosillo. El calor sofocante del verano sonorense había dado paso a un otoño más templado. Su vida había cambiado completamente. Ahora trabajaba como asistente de arte en el instituto. Vivía en un pequeño departamento que compartía con Laura, su amiga sorda, y se comunicaba fluidamente en lengua de señas mexicana. Cada día en el instituto era una nueva aventura. Trabajaba con niños de diferentes edades y capacidades, utilizando el arte como una forma de expresión y terapia. Para algunos, dibujar era la única manera en que podían comunicar sus emociones y pensamientos. «Tú entiendes lo que es sentirse atrapado en tu propio mundo», le había dicho una vez Carmen, la directora. «Eso te hace especial para estos niños». Una tarde de octubre, mientras Yaretsi organizaba los materiales después de una clase, Miguel entró al salón de arte con expresión preocupada. «Acabo de recibir una llamada de Bavispe», señaló con sus manos. «Es sobre mi abuelo». Yaretsi dejó lo que estaba haciendo, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué pasó?», señaló. «Está enfermo. Tiene neumonía y su estado es delicado. Me pidió que te avisara. Quiere verte». La noticia impactó a Yaretsi. Carlos, el hombre que había cambiado el curso de su vida con unas pocas palabras, estaba enfermo. El hombre que había visto en ella lo que nadie más vio. «Necesito ir a verlo», señaló con determinación. «Lo sé», respondió Miguel. «Estaba pensando en viajar este fin de semana. Podríamos ir juntos». 2 días después, Yaretsi y Miguel emprendieron el viaje de regreso a Bavispe. Durante el trayecto en autobús, Yaretsi miraba por la ventanilla el paisaje desértico que una vez había dejado atrás. Sentía una mezcla de emociones: preocupación por Carlos, nervios por reencontrarse con su tía y los habitantes del pueblo, y una extraña sensación de estar cerrando un círculo. «¿Estás nerviosa?», preguntó Miguel con señas. Yaretsi asintió. «6 meses atrás tomé este mismo camino huyendo. Ahora regreso transformada». «No huiste», corrigió Miguel. «Saliste en busca de algo. Y lo encontraste». Al llegar a Bavispe, el pueblo parecía exactamente igual: las mismas calles polvorientas, las mismas casas de colores deslavados por el sol, la misma quietud interrumpida ocasionalmente por el ladrido de un perro o el grito de un niño jugando. Pero Yaretsi sabía que, aunque el pueblo no había cambiado, ella sí. Su primera parada fue la tienda de su tía Lupe. Al entrar, la campanilla de la puerta sonó igual que en sus recuerdos. Su tía estaba detrás del mostrador, atendiendo a una clienta. Cuando la vio, sus ojos se abrieron de par en par y dejó caer el lápiz con el que anotaba algo. «¡Yaretsi!», exclamó, saliendo apresuradamente de detrás del mostrador para abrazarla. «¡Mi niña! ¡Has vuelto!». El abrazo fue largo y emotivo. Yaretsi podía sentir las lágrimas de su tía mojando su hombro. Cuando finalmente se separaron, Lupe la miró de arriba abajo, como queriendo asegurarse de que estaba bien. «Te ves diferente», dijo su tía. «Hay algo en tus ojos, en tu postura. Pareces más fuerte». Yaretsi sonrió y comenzó a mover sus manos, formando señas. Luego recordó que su tía no podía entenderla y sacó una pequeña libreta de su bolso, la misma que había usado durante años. «Aprendí lengua de señas», escribió. «Ahora puedo comunicarme con las manos. Y trabajo en un instituto para niños con necesidades especiales». Lupe leyó las palabras, y sus ojos se llenaron nuevamente de lágrimas. «Siempre supe que eras especial», dijo con voz entrecortada, «solo que nunca supe cómo ayudarte a descubrirlo». Miguel,
que había permanecido discretamente en segundo plano, se acercó y se presentó. «Soy Miguel Nakai, el nieto de Carlos. Trabajo con Yaretsi en el instituto». «Carlos», murmuró Lupe. Ese viejo apache cambió la vida de mi sobrina con unas pocas palabras, algo que yo no pude hacer en años. «A veces necesitamos escuchar ciertas verdades de extraños», respondió Miguel, «porque están libres de las historias que nos contamos sobre nosotros mismos». Después de ponerse al día con su tía y prometerle que hablarían más a su regreso, Yaretsi y Miguel se dirigieron a las afueras del pueblo, donde Carlos vivía en una pequeña casa de adobe al pie de las montañas. La casa era sencilla pero acogedora, con un porche de madera y un jardín donde crecían plantas medicinales. Una mujer mayor, que se presentó como María, una vecina que cuidaba de Carlos, los recibió. «Está débil pero consciente», les informó. «Ha estado esperando su llegada. Hablaba especialmente de ti», dijo dirigiéndose a Yaretsi. «La joven que habla con los ojos, así te llama». Carlos estaba recostado en una cama sencilla, cubierto con mantas tejidas de colores vivos. Su rostro, más delgado que en el recuerdo de Yaretsi, conservaba esa intensidad en la mirada que la había impactado 6 meses atrás. Al verlos entrar, una sonrisa débil iluminó su semblante. «Miguel, mi nieto», dijo con voz ronca. Y Yaretsi, la joven de los ojos que hablan, sabía que vendrían. Miguel se acercó y tomó la mano de su abuelo. «¿Cómo te sientes, abuelo?» «Como un viejo árbol que ha visto demasiados inviernos», respondió Carlos con una leve sonrisa. «Pero aún no es mi tiempo de caer». Yaretsi se aproximó tímidamente. Quería expresar tantas cosas, agradecerle por cambiar su vida. Comenzó a hacer señas, olvidando momentáneamente que Carlos no las entendería. Para su sorpresa, el anciano sonrió aún más. «Mira eso, Miguel. Sus manos bailan como las llamas de una fogata». Ha encontrado su voz. Miguel tradujo las señas de Yaretsi. «Dice que gracias a ti descubrió que no estaba incompleta. Solo hablaba un idioma que nadie a su alrededor entendía». Carlos asintió débilmente. Los apaches creemos que cada persona nace con un propósito, un camino a seguir. Algunos lo encuentran temprano, otros tardan toda una vida. Tú encontraste el tuyo, Yaretsi. Durante las siguientes horas, los tres conversaron. Miguel traducía las señas de Yaretsi y ocasionalmente Carlos pedía que le enseñaran alguna seña específica que intentaba imitar con sus manos arrugadas. «Nuestros antepasados también tenían un lenguaje de señas», comentó Carlos. «Los guerreros apache lo usaban para comunicarse durante la caza o la guerra, cuando el silencio era necesario. Las señas atraviesan el silencio como flechas certeras». A medida que caía la tarde, Carlos parecía cansarse. María entró con una infusión de hierbas para el anciano y sugirió que lo dejaran descansar. «Volveremos mañana», señaló Miguel. Pero Carlos levantó una mano. «Antes de que se vayan, Yaretsi, ¿me harías un favor?» Ella asintió expectante. «En el cajón de esa mesa hay algo para ti. Lo he guardado durante mucho tiempo, esperando a la persona adecuada». Miguel abrió el cajón indicado y sacó un objeto envuelto en un trozo de gamuza. Se lo entregó a Yaretsi, quien lo desenvolvió cuidadosamente. Era un collar de plata con un colgante de turquesa tallado en forma de una mano estilizada. La artesanía era exquisita, claramente antigua y de gran valor cultural. «Perteneció a mi abuela», explicó Carlos. «Ella tampoco podía hablar con palabras, pero era la mejor narradora de historias de nuestra tribu. Usaba sus manos, su rostro, su cuerpo entero para contar las leyendas de nuestro pueblo. Este collar representa el don de la comunicación verdadera, que va más allá de las palabras habladas». Yaretsi lo miró asombrada, sin atreverse a aceptar algo tan valioso. «Tómalo», insistió Carlos. «Tú entiendes su significado como pocos podrían hacerlo.
y necesito saber que continuará su viaje en las manos adecuadas. Con lágrimas en los ojos, Yaretsi aceptó el regalo y se lo colocó alrededor del cuello. La turquesa brillaba contra su piel morena como un fragmento de cielo. «Gracias», señaló, y esta vez no necesitó traducción. Carlos entendió perfectamente el gesto de gratitud. Los siguientes días transcurrieron entre visitas a Carlos, cuya salud mejoraba lentamente, y reencuentros con los habitantes del pueblo. Para sorpresa de Yaretsi, muchos se mostraban genuinamente interesados en su nueva vida y en aprender algunas señas básicas. Una tarde, mientras tomaba café con su tía en la cocina de la casa familiar, Lupe le hizo una pregunta inesperada. «¿Podrías enseñarme?», dijo con cierta timidez. «La lengua de señas, digo. Me gustaría poder hablar contigo sin necesidad de papel y lápiz». Yaretsi sintió una calidez expandiéndose en su pecho. Asintió entusiasmada y comenzó inmediatamente con las señas más básicas. «Hola, gracias, por favor, te quiero». Ver a su tía, una mujer mayor y tradicional, esforzándose por aprender un nuevo lenguaje solo para comunicarse mejor con ella, le provocó una emoción que nunca había esperado sentir en Bavispe: pertenencia. Una semana después de su llegada, Carlos estaba lo suficientemente recuperado para sentarse en el porche de su casa y disfrutar del sol de la tarde. Yaretsi decidió visitarlo sola, llevando consigo su cuaderno de dibujos. El anciano la recibió con una sonrisa más fuerte que en días anteriores. «Te estaba esperando», dijo. «Hay algo que quiero mostrarte». Con movimientos lentos pero decididos, Carlos se levantó y le indicó que lo siguiera hasta un cobertizo detrás de la casa. Al abrir la puerta, Yaretsi quedó maravillada. El pequeño espacio estaba lleno de pinturas, esculturas en madera y otros objetos artísticos, todos claramente inspirados en la cultura apache. «Este es mi santuario», explicó Carlos, «donde mantengo viva la memoria de mi pueblo». Yaretsi observaba fascinada las pinturas que representaban escenas de la vida apache, ceremonias, cacerías, momentos cotidianos. Había una intensidad en ellas, una conexión con algo profundo y ancestral. «Pocos saben que pinto», continuó Carlos. «Miguel lo sabe, por supuesto. Siempre pensé que el arte es otra forma de lenguaje, uno que puede preservar lo que las palabras a veces no pueden capturar». Yaretsi asintió, comprendiendo perfectamente. «Desde que te conocí, he estado pensando en un proyecto», dijo Carlos, señalando un lienzo en blanco en un caballete. «Quiero pintar la historia de nuestro encuentro, de cómo dos personas que el mundo ve como limitadas, un viejo apache y una joven muda, encontraron un lenguaje común, pero mis manos ya no son tan firmes como antes. Me preguntaba si te gustaría colaborar conmigo». Los ojos de Yaretsi se iluminaron ante la propuesta. Sacó su cuaderno y le mostró a Carlos algo que había estado trabajando. Un retrato de él, capturando perfectamente esa mirada penetrante que parecía ver el alma de las personas. Carlos observó el dibujo en silencio, visiblemente emocionado. «Tienes el don de ver lo invisible», dijo finalmente. «Es exactamente lo que este proyecto necesita». Durante los días siguientes, Yaretsi dividía su tiempo entre su tía, que seguía aprendiendo señas con entusiasmo, y Carlos, con quien trabajaba en el proyecto artístico. La colaboración era fluida, casi mágica. Carlos conceptualizaba las escenas y Yaretsi las plasmaba con trazo seguro, aportando su propia visión. El mural que estaban creando contaba una historia que trascendía sus experiencias individuales. Hablaba de la búsqueda de identidad, de la preservación cultural, de la comunicación que va más allá de las barreras convencionales. Incluía elementos de la cosmogonía apache junto con símbolos contemporáneos, creando un puente entre pasado y presente. Una tarde, mientras trabajaban, Carlos compartió una historia que Yaretsi no conocía.
Los apaches tenemos una leyenda sobre el origen de la comunicación, comenzó. Se dice que en el principio todos los seres hablaban el mismo lenguaje. Los humanos, los animales, las plantas, incluso las rocas y el viento. Pero los humanos se volvieron arrogantes y comenzaron a usar el lenguaje para engañar y lastimar. Como castigo, los espíritus les quitaron el lenguaje universal y lo fragmentaron en miles de idiomas diferentes. Hizo una pausa para tomar un sorbo de té de hierbas antes de continuar. Pero la leyenda dice que algunos individuos especiales nacen con la capacidad de recordar fragmentos de ese lenguaje original. Son los que pueden hablar con los animales, interpretar los mensajes del viento, entender el lenguaje silencioso de la tierra, o los que, como tú, encuentran formas de comunicarse que trascienden las palabras. Yaretsi reflexionó sobre la historia mientras continuaba pintando. Había algo profundamente reconfortante en pensar que su condición no era una carencia, sino quizás un don, una forma diferente de percibir y relacionarse con el mundo. A medida que se acercaba el momento de regresar a Hermosillo, Yaretsi sentía que algo había cambiado en su relación con Bavispe. Ya no era el lugar que la había hecho sentir incompleta y aislada, sino parte de su historia, de su identidad. La tarde anterior a su partida, hubo una pequeña reunión en casa de su tía Lupe. Para sorpresa de Yaretsi, asistieron varios vecinos del pueblo, algunos que apenas la habían mirado en el pasado. «Queremos aprender algunas señas básicas», explicó una mujer que regentaba la panadería, «para poder saludarte correctamente cuando vengas de visita». Emocionada, Yaretsi pasó la velada enseñando señas sencillas y contando con la ayuda de Miguel como intérprete cómo era su vida en Hermosillo, su trabajo con los niños, sus nuevos amigos en la comunidad sorda. Al final de la noche, su tía Lupe le hizo una propuesta inesperada. «He estado pensando», dijo, practicando lentamente las señas que había aprendido. «¿Qué tal si hacemos un taller de lengua de señas aquí en la tienda? Una vez al mes, tú podrías venir desde Hermosillo a enseñar. Hay varias familias interesadas e incluso el director de la escuela mencionó que sería valioso para los maestros». Yaretsi miró a su tía con asombro. La idea de traer algo de su nuevo mundo a Bavispe, de tender un puente entre ambas partes de su vida, la llenaba de emoción. «¿Qué dices?», preguntó Lupe con una mezcla de señas y palabras. Yaretsi respondió formando con sus manos la seña de sí, acompañada de una sonrisa radiante que no necesitaba traducción. La mañana de la partida, Yaretsi y Miguel hicieron una última visita a Carlos. El anciano estaba sentado en su porche, contemplando las montañas. Su salud había mejorado considerablemente, aunque ambos sabían que a su edad, cada enfermedad era una amenaza seria. «El mural está casi terminado», dijo Carlos cuando se acercaron. «Solo faltan algunos detalles que podemos completar en tu próxima visita». Yaretsi asintió, tocando inconscientemente el colgante de turquesa que llevaba al cuello. «He estado pensando», continuó el anciano, «en cómo dos encuentros casuales pueden cambiar el curso de varias vidas. Si no me hubiera detenido en la tienda ese día, si tú no hubieras estado atendiendo en ese momento, ¿quién sabe dónde estaríamos ahora?» «No creo en las casualidades, abuelo», señaló Miguel. «Los apaches creemos en los caminos que se cruzan por una razón». Carlos sonrió. «Tienes razón. Y creo que nuestros caminos aún tienen mucho por recorrer juntos». Yaretsi se arrodilló junto al anciano y formó una serie de señas que Miguel tradujo. «Gracias por verme cuando era invisible, por escucharme cuando estaba en silencio, por mostrarme que mi voz siempre estuvo ahí, esperando a que alguien supiera escucharla». Carlos tomó las manos de Yaretsi entre las suyas, sintiendo la fuerza y la gracia que ahora había en ellas. «No, hija. Gracias a ti por recordarme que incluso un viejo árbol puede dar nuevos frutos. Tu llegada me devolvió el propósito. Me recordó la importancia de preservar y transmitir nuestras historias, nuestras formas de ver el mundo.
Cuando finalmente se despidieron, no fue con tristeza, sino con la certeza de un nuevo comienzo. Yaretsi ya no era la joven silenciosa y aislada que había huido de Bavispe 6 meses atrás, sino una mujer que había encontrado su voz, su comunidad y su propósito. En el autobús de regreso a Hermosillo, Yaretsi miraba por la ventanilla el paisaje desértico, tan familiar y a la vez tan diferente a sus ojos ahora. Llevaba consigo no solo el collar de turquesa y los recuerdos de estas 2 semanas, sino también un sentido renovado de pertenencia. ¿Sabes qué es lo más valioso que me enseñó mi abuelo?, señaló Miguel, interrumpiendo sus pensamientos. Que las raíces no son cadenas que nos atan a un lugar, sino conexiones que nos nutren donde quiera que vayamos. Yaretsi asintió, comprendiendo profundamente esas palabras. Sus raíces ahora se extendían desde las montañas de Bavispe hasta las calles de Hermosillo, entrelazándose con las vidas de Carlos, Miguel, Laura, los niños del instituto, su tía Lupe y todas las personas que formaban parte de su historia. Tocó el colgante de turquesa y pensó en todas las manos por las que había pasado. La abuela de Carlos, el propio Carlos, y ahora ella. Un símbolo de comunicación que trascendía las palabras. Un recordatorio de que existen muchas formas de hablar, de escuchar, de conectar. En su cuaderno de dibujo comenzó a esbozar la idea para una nueva serie de ilustraciones, Voces Silenciosas, un proyecto que recogería historias de personas que, como ella, habían encontrado formas alternativas de expresión. Historias que merecían ser contadas, voces que merecían ser escuchadas. El autobús avanzaba por la carretera, alejándose de Bavispe, pero llevando consigo un fragmento de su esencia. Yaretsi sabía que regresaría, no como la mudita del pueblo, sino como un puente entre mundos, como portadora de un lenguaje que podía abrir nuevas posibilidades para otros. El collar de turquesa brillaba con la luz del atardecer, como una promesa, como un recordatorio de que a veces son precisamente nuestras diferencias las que nos permiten ver lo que otros no pueden ver, escuchar lo que otros no pueden escuchar y hablar de maneras que trascienden las limitaciones del lenguaje convencional. Y mientras el sol se ponía en el horizonte del desierto sonorense, Yaretsi sonreía, sus manos quietas por el momento, pero llenas de todas las palabras que ahora podía expresar, de todas las historias que ahora podía contar, de todas las vidas que ahora podía tocar con su recién descubierta voz. Porque, como le había dicho Carlos en aquel primer encuentro que cambió su vida, sus ojos siempre habían hablado más que muchas bocas. Y ahora, sus manos también,